Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Para escudriñar lo más profundo de un espíritu, la palabra dice que somos espíritu y que las palabras provienen del espíritu. Una palabra, una mirada, es una muestra de ADN que permite que el espíritu pueda ser escudriñado a profundidad. Presta atención a esto. A Jesús nadie lo tomaba desprevenido. Jesús era un hombre que escudriñaba hasta lo más profundo del hombre, a través de sus hechos, a través de sus pensamientos, a través de sus actos y a través de lo que decía, para saber qué había detrás de ellos. En el reino de los cielos hay secretos que pocos conocen. En el libro de Amos, capítulo 37 dice, así porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Cuando leo esto, me doy cuenta que hay secretos en los cielos que pocos conocen aquí en la tierra. Yo te quiero hablar hoy de estos secretos que es importante para el conocimiento del pueblo de Dios, para que se pueda ser lleno de conocimiento utilizando la palabra de Dios. El profeta Daniel, para entender algunos de estos secretos, se profundizó en la búsqueda de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 dice, así entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, recuerda estas palabras, dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. En la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, le dice el ángel Gabriel a Daniel cuando Daniel estuvo 21 días en ayuno. ¿Qué hizo Daniel para que el mundo espiritual se moviera a lo espiritual? A lo espiritual no se mueve porque alguien sea bonito, o porque alguien sepa cantar, o porque alguien se vista bien. Hay sacrificios que van a mover el mundo espiritual. Hay entregas que van a desatar misterios sobre la vida de alguien. Amén. Daniel dispuso su corazón para entender estos misterios. Tenemos que entender que hay que disponer el corazón para recibir la revelación que viene de Dios, que viene del Padre, que viene del cielo. Lo segundo que hizo Daniel fue, que es importante, se humilló en la presencia de Dios. Entonces podemos decir que el primer principio es la revelación, segundo principio es la humildad, y el tercer principio fueron sus palabras de la revelación. En el nivel de revelación que tú tengas o yo tenga, va a determinar la profundidad a la que tú vas a acceder. Dios dice, no haré nada sin antes revelárselo a mis siervos los profetas. Cuando yo leo esto me doy cuenta que hay secretos en los cielos que pocos en la tierra conocen. Por ejemplo, Dios dijo, no haré nada sin antes revelárselo a mis siervos los profetas. El nivel de revelación que tú tengas o yo tenga va a determinar la profundidad a la que vas a acceder. Dice la palabra, gloria sea al Señor, que Adán pecó por haber desobedecido a Dios, pero Eva fue la engañada. Adán tenía la revelación del algo, pero Eva tenía solamente el conocimiento del algo, que es algo diferente. Dos personas, el que tiene la revelación y el que tiene el conocimiento. Satanás no irá delante del que tiene la revelación. Profundo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo trabaja Satanás para llegar a los que tienen la revelación? Él va a usar tus relaciones sentimentales para vencerte. Personas a tu alrededor, amigos, compañeros de trabajo. Lo que Satanás no pudo hacer con Adán, Eva lo pudo hacer con Adán. Te lo repito, lo que Satanás no pudo hacer con Adán, Eva lo pudo hacer con Adán. Cuando Satanás quiere venir a ti, vendrán por medio de alguien, por medio de una relación sentimental, por medio de una persona, por medio de un amigo, como lo dije anteriormente. Satanás no viene por medio directamente, sino por medio de personas. Pero es necesario conocer los pensamientos del corazón. Quiero presentar usando como base la palabra de Dios. Usando la palabra, ¿quién es la que da la revelación de todas las cosas? Amén. Y para poder desarrollar este mensaje, no podemos usar otra cosa sino las escrituras que nos edifican y nos restauran.
En el libro de Mateo 16:23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones las miradas o las mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire cómo lo dice el Señor a Pedro. Cuando Pedro habló, Jesús descubrió a Satanás. Detrás de una acción hay una intención. A veces solo basta una mirada o una palabra para poder discernir quién está detrás de eso. En los secretos de Jeremías revelamos a través de las Escrituras cómo conocer los pensamientos de Dios. Y hoy vamos a revelar algunas cosas que seguro van a revolucionar tu manera de ver las cosas. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 3, dice: entonces, uno de los escribas dijo dentro de sí: este blasfema, refiriéndose al Señor. El versículo 4 dice: y él conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Quiero que sepas algo. Jesús en muchas ocasiones discernía los pensamientos de las personas a través de una palabra, a través de un hecho, a través de un acto. El hombre tiene espíritu y también tiene el Espíritu Santo de Dios. Nosotros nos vamos a encontrar con dos voces espirituales. Una, la del Espíritu de uno, y dos, la del Espíritu Santo. Hay que diferenciarlas porque será la clave de este tema que vamos a tocar hoy. Amén. El enemigo no sabe quedarse callado. Él sabe ocultarse, pero no sabe quedarse callado. El diablo se descubre por la boca. Él habla mucho. Satanás siempre es comparado con una serpiente por muchas cosas. Y una de esas cosas es que tira veneno por la boca. Una serpiente solo es peligrosa cuando abre su boca. Amén. Continuamos en el nombre del Señor. Hay cosas que la van a delatar y él no se puede quedar callado. Yo soy una persona que todo lo examina, bien lo escudriña, sea un acto, una palabra, todo lo examino. A veces las personas están hablando y creen que yo no le estoy prestando atención, pero yo estoy dentro de mí examinando todo lo que está pasando y todo lo que dicen. Dice la palabra, el espiritual todo lo juzga. El primer secreto que yo aprendí de Daniel es que siempre tengo que estar dispuesto a recibir. Siempre debo estar dispuesto al que el Espíritu Santo me hable. Si tu corazón no está dispuesto a recibir nunca, pero nunca, gloria sea al Señor, podrás entender los secretos de Dios. Porque solamente en el Espíritu se puede recibir. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. No percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y no pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice que las cosas de Dios solo se han de discernir. Escucha bien, discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así lo dice la palabra del Señor. La palabra me está diciendo que el espiritual debe siempre juzgar, debe pensar siempre lo que está pasando. Las palabras van a nacer en el espíritu y las palabras van a gobernar la vida de esa persona, pasarla por el filtro de la palabra. Amén. Gloria sea al Señor. Si tú no recibes la revelación de tus palabras, vas a quedar atado a los dichos de tu boca, a los dichos de los demás. Hay personas que ignoran esta revelación y son muy ligeros a la hora de hablar o de recibir una palabra de otro. Los profetas de la Biblia siempre vieron a Jesús con una espada en su boca. La espada no estaba en su mano. Dios mío, espero que alguien reciba esto. La palabra siempre se debe juzgar, porque es una espada. Depende de ti si la reprende o si le dices amén. En el caso cuando alguien habla según la palabra, pero fuera de la palabra, y uno le diga amén, uno no puede permitir eso. Hay palabras que van a hacer más daño que un golpe bíblicamente. Las palabras son capaces de hacer mucho más daño, e incluso más que un golpe. Yo como profeta, yo puedo acceder al futuro de alguien. Sí, mi Dios me lo permite, a través del Espíritu Santo, y trazar el camino de esa persona.
pero depende de ella si lo recibe. De igual manera, alguien puede maldecir la vida de alguien y depende si él lo aprueba o lo cancela. Isaías 54:17 nos da esta herramienta. Dice: ningún alma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Cuando alguien suelta una palabra contra ti, esta palabra debe estar en tu boca para echar fuera esa palabra. Aquí el mensaje está muy claro. ¿Cómo no entenderlo? Dice: ningún alma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti y contra mí en juicio. Gloria a Dios. Dios lo está diciendo a través de su palabra. Habla de una espada. ¿Y cuál es la espada que condenará toda lengua que se levantará en contra de ti? Depende de ti mismo si apruebas o condenas esa palabra o la cancelas en el nombre de Jesús. ¿Cómo no examinar todas las palabras que tú oyes? El primer secreto de Daniel era disponer a entender. El segundo era humillarse delante de Dios. Recuerda, los soberbios van a ser rechazados por Dios. En otras palabras, serán los últimos en enterarse de las cosas de Dios. Y el tercer secreto que te quiero enseñar es el poder de tus palabras. El ángel que visitó a Daniel dijo: por tus palabras yo he venido. A ti quiero que entiendas algo. El espiritual se va a alimentar por medio de la palabra de Dios. Amén. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si tú no eres apasionado por la palabra de Dios, ¿cómo vas a discernir? ¿Cómo vas a percibir los pensamientos? Si la palabra de Dios está viva dentro de ti, dentro de mí, cuando tú escuches algo, la misma palabra, ella misma está viva. La misma palabra de Dios se va a encargar de separar, de escudriñar y de romper, de pasar por el filtro lo que se escuche y saber si viene de Dios o no viene de Dios. Esa palabra que tú escuchas va a ser procesada por la palabra de Dios que está dentro de ti. Dios mío, ella lo va a percibir, las intenciones del corazón de las personas que están a tu lado. Va a percibir cuando hablen y vas a entender si viene de Dios o no es de Dios. Es tremendo, ¿verdad? Ahora voy a ir un poco más profundo. Cuando tú aprendes a caminar espiritualmente, vas a desarrollar dos cosas. Primero, la intuición espiritual. No te estoy hablando de la carne, no te estoy hablando de la intuición espiritual, sino de la intuición espiritual. Así como lo natural, tú tienes una intuición, así lo tiene lo espiritual. No hace falta ser profeta para tú acceder o moverte en el mover del Espíritu Santo. Solo necesitas el espiritual. ¿Y por qué yo te digo percibir? Te lo quiero explicar un poco mejor. En 1 Corintios, versículo 2, capítulo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Hay dos diferencias: el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Yo al verte puedo acceder a cierta información, tal vez algo de tu pasado, tal vez algo de tu presente, algo que te gusta, o tal vez lo que comiste esta mañana o cómo estabas vestido ayer. Esa información la puedo conocer por medio de tu espíritu, porque mi espíritu puede acceder a esa información de lo que ya ocurrió. Esto puede ser una locura para muchos y no todos la van a entender o van a comprender esta enseñanza. Por eso yo no puedo dar mucho detalle referente a esto, pero sí te voy a arrojar un poco de luz en algunos temas. La palabra dice que tu espíritu conoce todo de ti. El espíritu del hombre conoce todo del hombre. Amén. Hasta allí vamos comprendiendo la palabra. Entonces, el espíritu es una carta abierta.
Si alguien entiende esto misterio, va a percibir todo lo que tu espíritu tiene. Y esto solo se agudiza orando de madrugada, orando en todo tiempo sin cesar, tal vez orando en los montes. ¿Por qué de madrugada? Porque allí nada te va a distraer. ¿Y por qué en los montes? Porque nadie allí está contigo. Si te vas a un monte lejos, tal vez ni cobertura de teléfono tenga. Entonces allí, en la soledad, aprenderás a callar a la carne y aprenderás a caminar en el espíritu. Está tú y Dios y agudizarás tu espíritu. Entonces no tendrás nada que te pueda distraer. Y allí se empezará a desarrollar, empezará a profundizar en el espíritu. Gloria a Dios. Esta información de tu pasado, de tu presente, se puede percibir a través del espíritu. Pero las cosas de tu futuro solo se puede acceder a través del Espíritu Santo. ¿Entiende? A través del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que ¿quién conocerá las cosas de Dios? Sino el Espíritu Santo de Dios. Amén. Tremendo, ¿verdad? Y yo como profeta tengo acceso a tu futuro por medio del Espíritu Santo. Según la revelación que yo tenga, según la revelación que yo maneje, yo puedo trazar un camino para ti conociendo. Por supuesto, los pensamientos de Dios, estos son misterios que pocos van a entender por medio del Espíritu Santo. Tú puedes trazar un camino, pero hay secretos aún más profundos. Tú no necesitas que un profeta venga y te trace un camino. Tus palabras tienen poder, peso y destino en tu vida, sobre esta tierra, en el nombre de Jesús. Dios quiere que tú mismo traces tu camino, que traces un camino de bien, que esperas para trazar tu mismo camino. Tu camino no es esperar que venga un profeta y te desate bendición y te desate revelación a tu vida. Es bueno porque para eso el Señor ha puesto a los profetas. Alguien dijo, el hombre no es lo que come. Y la palabra dice, el hombre es lo que piensa. Esto está en Proverbios 23:7, dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el corazón y la mente. Es una cualidad del espíritu. Lo que tú piensas, eso eres. En los secretos de Jeremías dije, piensa todo el día en lo bueno, en lo puro, en lo agradable, en lo que de buen hombre. Y así estarás sintonizado con los pensamientos de Dios. El texto dice que lo que tú pienses, eso eres. Por eso solo una palabra bastará. Para tú saber quién eres. Para yo saber quién eres. Tú solo necesitas una palabra para descodificar el espíritu de alguien. Gloria a Dios. Espero que tengan comprendiendo hasta aquí. Dios muestra su poder y su deidad. A través de las cosas creadas de la misma forma pasan en lo espiritual. Solo basta una palabra para escudriñar lo más profundo de un espíritu. En otra ocasión, alguien se le acercó al maestro y derramó perfume en sus pies. Todos conocemos este pasaje bíblico. Inmediatamente salió aquel discípulo diciendo, pero ¿para qué desperdiciamos este perfume? Así se lo hubiéramos dado a los pobres. Jesús no fue engañado a través de esa palabra. Jesús supo que a través de esa palabra había un corazón lleno de avaricia, un corazón codicioso, un corazón pervertido, que era el corazón de Judas. Solo necesitamos un hecho, un acto, una mirada, un toque, un dicho o cualquier cosa para revelar las intenciones de ese corazón. Solo hace falta estar como Daniel dispuesto a recibir siempre. Hay que estar dispuesto a examinar todo. Yo quisiera decirte cómo se percibe, ser un poco más específico, pero hay cosas que mucha gente no debe saber. Jesús tenía su secreto con sus discípulos. A veces Jesús estaba hablando y llegaban los escribas y los fariseos allí a donde se encontraba el Señor. Y el Señor cambiaba el tema y empezaba a predicar por parábolas para que la gente escuchando no entendiera. Pero ¿qué hacía el Señor cuando Él estaba solo con sus discípulos? Él explicaba a profundidad esa parábola a los discípulos. Esto se puede desarrollar manteniendo una vida de oración
y comunión con Dios y lectura de la palabra. Se aprende directamente del Espíritu Santo. Si tú dispones, si tú te humillas, Él te va a revelar cada uno de sus secretos. Hoy te he dado la revelación y los secretos. Te he ministrado con textos de la palabra de Dios, respaldando lo que estoy diciendo. Y que no tengas temor a empezar a ser desarrollado y creciendo en esto. No te dejes engañar por los pensamientos y el engaño del enemigo. Así no serás engañado, recuerda. Lo que te dije al principio, Satanás no va a llegar al que tiene la revelación, pero va a usar tus conexiones, tus lazos, va a usar las personas que te rodean para tratar de engañarte. Y allí es cuando tú tienes que saber discernir los pensamientos del corazón. Así como Jesús recibió aquellos pensamientos, así como Jesús discernió esa palabra de Pedro, y así visualizó que esa palabra venía de Satanás. Daniel fue uno de los primeros profetas que Dios les reveló estos misterios del espíritu del hombre. Daniel tenía que revelar el sueño de un rey. Y no solamente un sueño de un rey. Él tenía que conocer lo que había soñado el rey. Fíjese, el rey no había dicho que había soñado. Él tenía que saber lo que había soñado y revelar lo que significaba el sueño. Más difícil aún. Pero ¿quién lo hace? Daniel dice la palabra que se metió en oración. Si tú quieres ser certero, si quieres profundizar, si tú quieres caminar en el Espíritu, si tú quieres conocer los secretos más profundos de Dios, tienes que ser un hombre de oración, de ayuno, de negación, de humillación, para poder acceder a esta área sobrenatural. La palabra dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre si no es el Espíritu? Daniel conoció todo lo que el rey pasó esa noche. E incluso, amados hermanos, sus pensamientos. Dice la palabra que el rey tuvo pensamientos de temor sobre qué pasaría en el futuro. Y todo eso Daniel accedió porque escudriñó el espíritu del rey. Y después Daniel, cuando se le presentó al rey, le dijo de esta manera en la palabra de Dios: Rey, tú antes de tener el sueño, tú tenías pensamientos. Tenías pensamientos. Los pensamientos son lo del espíritu. Te lo repito muchas veces porque es necesario que lo comprendan. Él le dijo: oh rey, tú tenías pensamientos de que iba a venir. Y allí el rey recibió el mensaje y pudo recordar el sueño. Tremendo, ¿verdad? La revelación del espíritu a través de los dones es una de las bendiciones que Dios ha otorgado a sus hijos, para usar a hombres y mujeres como vasos de honra en sus manos. Por eso, amados hermanos, hermanas, en la fe en Cristo Jesús, no hay otra manera de acceder a los dones del Espíritu Santo. Si no nos metemos con Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y el Espíritu. Y buscar a Dios significa encontrarlo. Y Él nos encontrará. Y al encontrarlo, créalo, Dios podrá en mí, en usted, todo lo que ha prometido en su palabra. Y en especial los dones del Espíritu Santo. Pide al Señor que te dé sus dones. Y verá que Dios lo hará. Porque es un regalo de Dios para sus hijos. Es un alma de guerra para poder luchar contra los demonios de este mundo. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde. Recuerda darle me gusta a este video. Si has llegado hasta aquí, suscríbete si aún no lo has hecho. Y dale a la campanita de notificaciones para que cuando suba un nuevo video puede llegarte la notificación. Espero que la paz del Señor esté sobre ti, sobre tu hogar, y que sea afirmado tus pensamientos a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Dios te bendiga y Dios te guarde.